Como estão pós-cumpleaños? Foi bonito nosso encontro acá? ¿Les gostou? Muito bem. Ustedes estavam acompanhados de familiares, de gente bonita, a igreja muito bonita, muito ordenada, muita gente servindo. Graças ao Senhor por lo que passamos juntos. E já estamos pensando no próximo. O próximo hay que ser melhor todavía, serão 25 anos. E aí lo vamos passar super bem, planificando desde agora, ¿ya? Para que tenhamos um lindo momento na presença do Senhor. Ayer tuvimos a reunião do consistório e les pido que puedan seguir orando por nós, em tomada de decisões. Nós sempre necessitamos muito da sabedoria de Deus e seguro que quando decidimos coisas entendemos que somos direcionados por Ele, por sua graça, por sua misericórdia. Assim que les pido sempre que recuerden o liderazgo de nossa igreja, recuerden cada de nós para que Deus sempre nos llene com sua graça, amor e sabedoria. E assim que podamos conduzir a igreja bajo a vontade de nosso Deus. Vou ler, hoje dia nos toca aprender todo esse capítulo 19, é uma história larga, pero vou ler com ustedes primeiramente solamente os primeiros 10 versículos. E depois vamos seguir aprendendo deste capítulo e lo que Deus quer ensinar a nós. A temática de nosso sermão de hoje dia é quando parece, pero não é. Parece, pero não é. Ponga isso em sua cabeça, ¿ya? Sobre isso vamos reflexionar hoje dia. Então, escutem a palavra do Senhor, Reyes, primeiro livro de Reyes, 19, de 1 adelante. Acab informou a Jezabel de todo lo que Elías havia hecho e de como havia matado a espada a todos os profetas. Entonces Jezabel enviou um mensajeiro a Elías dizendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Berseba, que pertenece a Judá. Dejó allí a su criado y él se fue un día de camino para el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Se recostou bajo del arbusto e se quedou dormido. E he aqui que um ángel lo tocou e lhe dijo: Levántate, come. Entonces mirou, e he aqui que a sua cabeça havia uma torta cocida sobre las brasas e uma cantimplora de água. Luego comió, bebió e se volvió a recostar. Entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo tocó diciendo: Levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en la cueva, donde pasó la noche. Y he aquí que vino a él la palabra del Señor y le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió:
he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares e han matado a espada a tus profetas. Eu solo he quedado e me buscam para quitar-me a vida. Oremos uma vez mais. Padre amado, tu palavra é chocante, Senhor, para nossa vida. E toca donde tu quieres, assim como me has tocado por meio de ella, Senhor. Ajuda-me para que eu pueda ser tu instrumento nesta manhã, para que tu Espírito Santo hable a mis hermanos e hermanas, e assim que tu nos hagas crescer em tu presença, em confiança e dependência. Haga isso e nós te alabaremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O medo é um sentimento que desequilibra nossas emoções. Ter medo faz com que uno muitas vezes não reaccione de uma maneira normal e natural, porque está com suas emoções desequilibradas. Nós agrandamos problemas chicos, nós vemos coisas que não existem, sofrimos ante possibilidade de coisas que sequer vão a passar. O medo nos põe como que desequilibrados emocionalmente. Eu quero exponer minha esposa acá por um momento. Não combinei isso com ela. Mas sabe que uma das coisas que la motivou quando decimos que veníamos a Chile, uma das melhores coisas, estava sendo uma pesquisa e um dia eu chego na casa e ela me disse, listo, agora eu estou animada. E eu lhe disse, ¿por quê? Porque em Chile me parece que não há cucarachas. Hermanos, tu não sabes o que é ser casado com uma mulher que tem medo de cucaracha. E os primeiros dias em que la conheci, por exemplo, antes mesmo de nos casarmos, ela tuvo isso como herência de sua mamá. Minha suegra seguramente vai escutar isso. Um dia eu estava aí, em uma outra parte da casa, e escuto algo por parte de minha suegra, que eu me assustei, já pus em las manos lo que eu tinha para defendê-la. Eu disse, algo está passando, alguém entrou nesta casa, há um monstro por acá, e quando eu chego, ela está sobre a mesa, mirando solamente com as manos, e eu buscava também na hora com medo, claro, porque se algo havia hecho isso com ela, eu também deveria assegurar-me que estaria seguro, certo? E então eu passo a mirar por todo canto e nada de ver nadie. De repente ela alcançou com muito cuidado a falar o que estava passando e me disse, ai, uma cucaracha. Eu soltei o palo de la mano. Cucaracha. El medo, la fobia, ou fobia. Fobia? Ya, gracias. Isso é algo terrível para a vida. Porque por várias vezes tentei ajudar minha esposa, chamando-la depois da cucaracha muerta e dizendo, mira, parece um monstro, parece, pero não lo é. Parece, pero não lo é. Las brasileiras são piores, certo?
Pero lo que quiero llevar a ustedes a entender es que el miedo, cuando domina el corazón, hace con que tú veas algo chico, que no tiene poder de dañar su vida, pero tú lo transformas en un monstruo terrible. Y eso pasa con cosas, con situaciones, con relaciones. Cuando uno es dominado por algo que quita tu comodidad, esta cosa que te pone miedo hace con que tú pierdas la calidad de vida y tú no te quedas más tranquilo. El texto que estoy leyendo con ustedes en esta mañana tiene todo un contexto que habla de miedo. Desde el capítulo 18 vamos aprendiendo que el miedo que está acá en todos es el miedo de la muerte. La muerte que podría ser por causa de la sequía que la tierra estaba pasando. Dios había enviado una sequía sobre esa tierra, entonces la tierra no estaba produciendo, había pobreza, mucha dificultad, entonces la gente podría morir por eso. Entonces había el miedo de morir consecuentemente por causa de esa situación de la tierra. Por otro lado, es el periodo que el peor de los reyes de Israel estaba gobernando, Acab, con su terrible esposa Jezabel, que podría ser peor que él aún. Entonces era un tiempo de crisis. Además de la crisis natural, de la naturaleza, que Dios había cerrado los cielos para que no lloviera sobre la tierra, había también la maldad por parte de los gobernantes, la maldad política. Y esta mujer, a quien a ella no le gustaba, mataba también. Era una idólatra. Y perseguía a quien quería servir al Dios verdadero, al Dios de Israel. Entonces, el miedo está en toda esta gran historia, en que estamos con solamente una parte de ella, porque no se esperaba que eso pasara. Entonces, yo quiero mirar con ustedes 3 escenas que ese texto nos entrega, para mostrar que hay cosas que pueden poner miedo en nuestro corazón, y ellas resultan en una visión desequilibrada de la realidad. Cuando usted está dominado por el miedo, tú puedes ver la realidad de una manera desequilibrada, desordenada e irreal. Y por eso es necesario tener de vuelta la confianza verdadera, que te ayuda a mirar las cosas a través de una lente especial, que es la palabra de Dios. Mirar la realidad, aunque sea dura, pero con una verdad en el corazón. Dios está presente. Y donde Dios está, no hay motivo para tener miedo. Esse é meu propósito com ustedes en esta mañana. Pero veamos lo que nos enseña el texto a través de la vida del profeta Elías, el hombre muy conocido en la historia bíblica, pero que pasó por esa situación. Primeiramente, lo que podemos aprender en los 7 primeros versículos é que Elías, quando tomamos como base el contexto del capítulo 18, podemos pensar que Elías parecía ser un hombre fuerte, pero en realidad no era tan fuerte como pensaba. O como nosotros también podríamos decir que era un hombre tan fuerte. En el capítulo 18 es la famosa historia donde Elías está ante los profetas de Baal. Baal era un dios falso.
Y uno de los poderes que eran asignados a este Dios falso era el poder del fuego. Baal era conocido por ser el Dios del fuego. Entonces, Elías está ante esses profetas e enviado por Deus, hace um desafio a cada um deles, a cada um dos profetas, a toda a gente. E o desafio seria que ambos, tanto Elías como os profetas, iam oferecer um sacrifício, construir um altar e poner sobre ele um sacrifício, e o Deus verdadeiro deveria queimar esse altar com fogo bajando del cielo. E então Elías chega ante esses profetas e diz: ustedes são em maior número, então ustedes lo hacen primeiro. E eles estão de acordo, sacrificam um boi, lo cortam, ponem arriba del altar, empieza su oração. E o texto, no capítulo 18, nos ensina que eles hicieron isso, empezaram sua vigília de oração desde a manhã temprano e foram hasta o mediodía, clamando: Baal, Baal, quema isso. Pero Baal não respondia. ¿Por que não respondia? Porque é um Deus falso. E um Deus falso exige esforço, tanto que eles não estavam satisfeitos solamente com a oração, começaram a herir-se, e estavam todos cobertos de sangre, porque os deuses falsos exigem tu sangre. E aún assim, Baal não respondia. Porque não pode responder, não pode contestar a nadie. E Elías então empieza a hacer uma broma. Hable mais alto, quizás ele está dormido, não está escuchando a ustedes. Hable mais fuerte, quizás ele salió, foi a viajar e não pode escucharles. Elías foi muito audaz nesta situação, valiente ante muitos profetas, e ele solo desafiando a todos. E então agora chega su turno. É a vez de Elías hacer su sacrifício, pero ele hace diferente. Mientras los profetas de Baal construyeron el altar, pusieron la leña. Si tiene un corazón de piroma ahí, ¿cierto? Esa leña se quemaría al tiro, ¿cierto, Héctor? Al tiro se quemaría. Pero Baal no puede ser ni así. Lo que pasa es que Elías construye su altar, pone la leña, pero hace algo que no era natural. Leña para quemar hay que estar seca. Intenta quemar una leña mojada, no vai a resultar. Pero Elías llamó a la gente y dijo: echen agua sobre el sacrificio. Y mojaron toda la carne que estaba arriba, mojaron toda la leña, y alrededor tenía como que corriente de agua alrededor del altar. Imagínate algo como que 4 a 5 metros quadrados, e lleno de agua. E Elías então se puso a orar: Senhor, é o momento de mostrar que tu eres o Deus verdadeiro, és Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, és o Deus que pode fazer lo impossível acontecer. Ora al Senhor, e que passa? El Senhor envia um fuego de los cielos que consume todo el sacrifício e hace evaporar toda el agua que estava aí.
Y entonces toda la gente, incluso esos profetas, miran esta realidad y tienen que reconocer que Dios es Dios verdadero. Él es el Dios verdadero que responde a la oración, que tiene poder para esas cosas. ¿Qué se esperaba de Elías en un momento como este? Porque ahora hace una persecución contra los profetas y los elimina, porque así era en esa cultura. Un hombre valiente. Los profetas de Baal intentaron huir, pero él fue atrás de ellos, los alcanzó y los eliminó. ¿Valiente o no este hombre? Muy valiente, fuerte, confiado en Dios. Pero el capítulo 19 nos trae una información distinta. Acab salió triste, obviamente. Acab era el rey. Salió triste y fue llorar sus penas a su esposa, la terrible Jezabel. Mira, mi amor, yo fui derrotado. Jezabel, obviamente, para defender su marido, hizo una amenaza. Envió un mensajero a Elías para hacerle una amenaza de muerte. Dijo que en este mismo día aún iba a matar Elías. Reflexionen conmigo ahora. ¿Qué es la amenaza de esa mujer para un hombre que acaba de destruir casi 1000 enemigos, que fue atrás de ellos, que oró y Dios le respondió enviando fuego del cielo? ¿Qué es una amenaza como esa para un hombre que quería ser vencida en la confianza, con la confianza en el Señor? Pero no pasó eso. Y Elías ahora entra en un cuadro como que depresivo, pidiendo para que Dios le quite la propia vida. Señor, basta, no soporto más, quita mi vida, no quiero eso más, no quiero sufrir tanto. Parecía fuerte, pero no era tan fuerte, ¿cierto? Parecía fuerte, pero no tanto. Hay una segunda escena que aún podemos perceber con Elías, porque él parecía saber dónde Dios estaba, pero no lo sabía de verdad. Elías estava agora com sua visão um pouco como que nublada, impedida de ver a realidade tal como eres. E então, o que podemos perceber acá é que ele está confuso. E a situação nos mostra, versículos 11 e 12. Acompanha comigo em sua Bíblia, por favor. Ele parecia saber onde Deus estava, pero em realidade não lo sabia. Ele lhe dijo: sal e ponte de pé en el monte delante del Senhor. E é aqui que o Senhor passava. Um grande e poderoso viento destroçava as montanhas e rompia as penhas delante del Senhor. Pero el Senhor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo un sonido apacible e delicado. 3 fenômenos
están delante de Elías ahora? Viento, terremoto y fuego, ¿cierto? Elías conocía la historia del Dios de Israel, conocía bien la historia del Dios de Israel. E Deus em algum momento já se havia manifestado através desses fenômenos. Quando esse vento forte passa ante Elias, parecendo que ia dividir os montes, que poderia venir na cabeça de Elias? Deus, tu me respondeu, tu me chamaste acá agora, porque queres responder-me. Tu vais destruir meus inimigos, assim como isso en el Mar Rojo, cuando tu pueblo pasó con los pies secos, tú abrió el mar para tu pueblo pasar por un fuerte viento y después destruyó los egipcios de ahí. Pero el texto dice que el Señor no estaba en el viento, ¿cierto? Después del viento vino esse terremoto que passava, e seguramente Elias conhecia também a história no momento onde o Senhor ajudou ao exército de Saúl a derrotar os filisteus através de um terremoto. Temblou toda a terra. E foi uma forma em que o Senhor utilizou para destruir os inimigos. E Elias pode pensar: Senhor, já te ha manifestado assim uma vez, será lo mesmo. Destruya esses inimigos. Pero o texto também nos diz que o Senhor não estava no terremoto. E fogo. Elías tiene buena familiaridad con fuego. Vivió en el tiempo donde el falso Dios del fuego era adorado. Y él mostró que ese Dios era falso y Dios verdadero era ese a quien él servía, que le respondió con fuego, pero un fuego que quemó solamente el sacrificio. Tú puedes hacer una fogata más grande, Señor, e destruir esses que me estão me haciendo persecução. Tu puedes quemarlos. Pero el texto dice que el Señor también no estaba ahí en este elemento. Y después de todo eso, Dios llega a través de algo tranquilo. E esse fenômeno de la tranquilidade, Elias não lo conhecia. Porque Deus se havia manifestado sempre com coisas que chamam a atenção. Pero lo que Elias necessitava aprender acá agora, não é que sua maior necessidade era a destruição de seus inimigos, sino que seu coração fuera llenado de paz, de tranquilidade e de confiança em aquele que está em el controle de todas as coisas. Isto é o que Elias deveria aprender en este momento, que é em meio a la tranquilidade, la alma em paz, sabendo quem está em el controle de todas as coisas. É aí que encontramos a voz dulce de Deus hablando en el coração. Essa voz que não se aparta de Elias em tempo algum. Deste homem que é conhecido como el hombre de Deus. Agora necessitava conhecer de verdade a Deus, que lhe falava com tranquilidade, com paz, com serenidade, e não necessitava de grandes movimentos.
¿Tú sabes dónde Dios está para usted? ¿Tú sabes como que Dios responde a usted? ¿De qué manera? ¿Cómo es que tú pides respuestas a Dios ante los temas de su vida? Dentro o como parte de una sociedad inmediatista, nosotros queremos resoluciones rápidas, que llamen la atención. Dios, haga eso porque es eso que estoy necesitando. Y si el miedo toma conta de nuestro corazón, nosotros podemos pensar que porque las cosas no están resultando tal cual pedimos, Dios no está. Dios no está respondiendo. Dios no me está atendiendo. El miedo estorba también la manera como entendemos la voz de Dios para nuestra vida. El miedo nos estorba en la manera como vemos la realidad, pero también como la entendemos. Elías parecía ser fuerte, pero no lo eras tanto. Elías pensaba saber dónde Dios estaba, pero no lo sabía tan bien. Y por fin, Elías pensaba que estaba solo, pero una vez más, estaba engañado. Ele estava solo? No estaba solo. Mira los versículos 9, 10, 13 y 14. 9 y 10 nos dice: allí se metió en la cueva donde pasó la noche, y he aquí que vino a él la palabra del Señor y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Ele respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque sus hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 13 y 14. Y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. E aqui vino a ele uma voz e lhe perguntou: que haces aqui, Elias? Ele respondeu: he sentido um vivo celo por el Senhor, Deus de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares e han matado a espada a tus profetas, e yo solo he quedado, e me buscan para quitar-me a vida. La certeza de que estava solo, la certeza de que não havia nadie por ele, la certeza de que estava abandonado ante todos, e especialmente acá la certeza de que não sentia a presença de Deus com ele. Pero todo esse texto del capítulo 19, nosotros vamos ver que el ángel del Señor está ahí alimentando a Elías quando tuvo hambre, dando água para beber, caminhando com ele, hablando com ele. Pero quando estamos abatidos e com medo, não escuchamos a voz de Deus, não percebemos a presença de Deus que se manifesta de várias maneiras diariamente em nossas vidas. Somos enganados, nos tornamos orgulhosos, porque Elias está aqui exponendo um coração orgulhoso. Mira, todos te abandonaram,
y otros fueron muertos. ¿Quién está aquí? Yo solo. El miedo también hace con que las personas se queden orgullosas y se autoproclamen como las únicas correctas, como las únicas que hacen lo que es bueno, y los demás es que están siempre equivocados. Una visión completamente desequilibrada, en que el orgullo aprovecha la oportunidad para entrar en el corazón y dañar más aún. Si tú tienes miedo de algo adelante de usted, tú vas a tener fuertes crisis familiares y va a tornar-se una persona orgullosa en su familia. Si tú tienes miedo del futuro, si tú tienes miedo de que sus platas no alcancen, si tienes miedo de su salud, tú te vas a poner nervioso. Tú vas a perder la calma de la vida. Tú vas a dejar de confiar en quien debe confiar. Y va a llenar tu corazón de orgullo diciendo, mira, solo yo que intento hacer las cosas correctas acá y nadie me ayuda. El miedo del futuro te hace vivir en el presente sin calidad de vida, como un incrédulo. Porque la ansiedad que domina el corazón no es cosa para creyente. Jesús nos dijo que no debemos andar ansiosos por cosa ninguna de nuestra vida. Debemos creer que Él nos sostiene. Tú tienes que soltar esa tendencia que tiene para asegurar todas las cosas y de querer controlar todas las cosas y de querer hacer todas las cosas como si todo dependiera de usted. Suelte con tranquilidad, porque aquele que existe desde a eternidade existe antes de usted e vai seguir existindo depois de usted. Não tenhas medo de que tu ausência poderá trazer crises a sua família ou ao contexto de tu trabalho ou lo que quiera. Há Deus que garantiza que sua obra, sua família, sua vida vai seguir tal como Ele quer. Não tenha medo. O medo vai trazer crises para sua vida. Hace como que 2 semanas, eu fui muito golpeado por uma notícia. E em la casa nós estamos em oração. Eu tenho uma amiga que tem 35 anos de idade. Crescimos juntos desde chicos. Hablé correcto agora, hein, Julio? Desde chicos em la igreja, crescimos involucrados com a obra do Senhor, trabalhando como adolescentes, depois como jovem. E ela é uma sierva del Señor, una mujer que ama al Señor, tiene 3 hijas muy hermosas. Y hace como que 3 semanas atrás ella fue diagnosticada con un cáncer en su ovario y eso vino como que una noticia que no pone uno en seguridad, por más que lo quiera, ¿cierto? Trae tristeza al corazón. Ahora la manera como ella se ha portado ante esa situación me deja como que avergonzado. Ella está tan confiada en Dios, tan confiada. Hay una gran posibilidad de que sea benigno, de que no pase nada, pero ella está tan confiada de que su vida está en las manos de Dios,
que ha preparado sua família, ha preparado todo, está tranquila, trabalha todos os dias, e me hizo prometerle algo. Mira, se eu morir, tu puedes hacer mi funeral. Está tranquila, não tem medo. Sabe com quem está agora e com quem estará no futuro. Quem é um câncer para quitar de mi coração a confiança de um Deus que me prometeu a eternidade, que dijo que estaria comigo, não solamente por alguns instantes. Foi isso que Jesus prometeu em sua palavra: eu estarei com vocês todos os dias hasta a consumação del siglo. Esse Deus que prometeu estar com nós cumpre suas promessas. ¿No cantamos isso hoje dia? Ou solamente vamos cantar? Cantamos, temos que crer nisso, que sua promessa está se cumprindo dia tras dia, através de sua presença em nossa vida e em nosso coração. Esse é o mesmo Deus, nosso Senhor Jesus, que ante a cara feia de la muerte não retrocedió. Ele la encarou de frente, com valentia, não foi cobarde. E então murió, se entregou por nós. Sus discípulos sí fueron cobardes, porque antes de su muerte pensaron que todo se había acabado y llenados de miedo huyeron. Pero ese Señor resurgió de entre los muertos para enseñarnos hoy día, hermano y hermana, que la muerte ya no tiene más la palabra final para nuestra vida. La mayor de nuestras enemigas ya fue muerta. Cristo mató la muerte, quitó su poder y autoridad sobre nosotros. Se não necessitamos agora mais temermos o maior inimigo que poderíamos ter, que são as coisas do dia a dia, que o Senhor já garantizou que vai proveer. Eu te dou, confia em mim, quite o medo do coração, llena de confiança. Temos muitos motivos para confiar que aquele que nos sostenió hasta agora nos sostendrá mais allá. Vamos orar? Graças, Senhor. Graças porque tu palavra nos desafia a confiança. Há muitos hermanos acá hoje dia, Senhor, que necessitam llenar-se de confiança em Ti. Tu sabes de mis hermanos e hermanas. Tu sabes por lo que han passado. Tu sabes de los temores que muitas vezes insistem em dominar o coração. Tu sabes que muitas vezes a inseguridade com relação ao futuro trae medo, Senhor. Ajuda primeiramente a mim, Senhor, a confiar em Ti, saber que meu futuro está em Tuas manos. Que eu solo dependo, Senhor, de Ti, que segura mis manos, de minha família, segura nossa vida. Pero ajuda também a mis hermanos, Senhor, que Te necessitam. Que Tu Espírito Santo pueda hablarles, Senhor, mais profundo de lo que mis palavras alcançam. Eu sei que alcanço os ouvidos quando estão atentos,
Solamente eso puedo. Pero tú puedes alcanzar corazón, llevar paz, seguridad, sobre todo confianza en ti, Señor. Por eso te ruego en esta mañana, haga tu obra entre nosotros, Señor. Llénanos de tu paz, independiente de la situación en que estamos. Independiente, Señor. No hay nada en este mundo y nadie de este mundo que pueda quitar la paz que Cristo conquistó por nosotros. Ayúdanos cuando nos falta fe para confiar. Agranda nuestra fe, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.